Las diferentes derivaciones electrocardiográficas pueden ser representadas ellas mismas como componentes vectoriales, es decir, como vectores. Más adelante voy a explicar por qué las derivaciones electrocardiográficas también pueden ser vectores. Aquí vamos a revisar brevemente cómo se conforman esos vectores. Los vectores que salen de las derivaciones electrocardiográficas se construyen de la siguiente manera. El electrodo negativo sería la cola de mi vector y el electrodo positivo sería la punta de mi vector. De tal forma que, por ejemplo, para la derivación D1, que dijimos electrodo negativo derecho, electrodo positivo izquierdo, eso hace que el vector D1 lo representemos de la siguiente manera. Un vector horizontal que se ubica a 0 grados, inicia en el lado derecho, donde está el polo negativo, y termina en el lado izquierdo, donde está el polo positivo. Y la punta de la flecha se orienta hacia el electrodo positivo. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse en este momento por qué siempre estas representaciones que hacemos o que vienen en los libros de fisiología acerca del vector D1 y del resto de los vectores representan al cuerpo humano de la siguiente manera. Algo más o menos así, aludiendo a que el electrodo negativo está en realidad en el hombro derecho y el positivo está en el hombro izquierdo, cuando nosotros habíamos revisado que las conexiones de los electrodos eran generalmente en las muñecas. Bueno, lo que ocurre aquí es que un electrodo colocado en una muñeca monitoriza la actividad cardíaca desde una perspectiva ubicada en la unión de la extremidad con el tórax. ¿Por qué? Pues porque la extremidad viene a ser una extensión del tórax, pero en realidad el corazón que está aquí inmerso en este tórax, al momento que hay las corrientes iónicas, estas corrientes iónicas se propagan en todas direcciones y la propagación de la señal eléctrica para llegar al electrodo tendrá que entrar hacia la extremidad, pero la vía de entrada es justo la unión de la extremidad superior con el tórax. ¿Esto qué quiere decir? Que es indistinto para mi registro electrocardiográfico si yo pongo el electrodo en la muñeca, o si lo pongo en el antebrazo, o si lo pongo en el brazo, o si lo pongo en el hombro, o si lo pongo directamente en la unión de la extremidad superior con el tórax. Es exactamente lo mismo, porque como ya dijimos, la extremidad pues no es más que una extensión del tórax. Si el electrodo negativo para la derivación D1, en lugar de colocarlo aquí, yo lo colocara acá, en este punto del tórax, o incluso en el abdomen, ahí sí ya cambiaría la perspectiva, porque ya estoy en una posición diferente de donde estoy viendo el corazón. Sin embargo, cualquier punto en la extremidad superior contempla la actividad cardíaca desde la misma perspectiva, que es la unión de la extremidad con el tórax. Entonces, si algún paciente, por tal o cual razón, tuviera amputación parcial de la extremidad, pues podríamos colocar el electrodo en la porción remanente de la extremidad, o incluso si tuviera amputación total, pues lo podemos colocar directamente en donde debería de estar la unión de esa extremidad con el tórax. Entonces, retomando, este sería el vector D1. Para el vector D2, ese va del brazo derecho al pie izquierdo. Orientamos la punta del vector hacia abajo
porque es donde se encuentra mi electrodo positivo. La cola del vector quedaría acá porque es donde se encuentra mi electrodo negativo. Aquí sucede la misma situación que en las extremidades superiores. Los electrodos el electrodo que se coloca en el pie izquierdo está observando a la actividad cardíaca desde la unión de la extremidad con el tronco. Las dos extremidades confluyen más o menos en el mismo punto de inserción, entonces tendríamos que las extremidades inferiores, que en este caso son extensiones hacia abajo del tronco, ambas extremidades estarían contemplando la actividad cardíaca desde este punto, que es la unión de los miembros pélvicos con el tronco, o sea, desde abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el electrodo que se coloca en el pie izquierdo es indistinto si se coloca en el tobillo, a si lo colocamos en la pierna, a si lo colocamos en la rodilla o en el muslo, o si lo colocamos directamente en este punto, que es el punto de confluencia de las extremidades. Incluso el registro no cambia si el electrodo, en lugar de colocarlo en la extremidad izquierda, lo coloco en la extremidad derecha. No pasa absolutamente nada con mi registro porque ambas extremidades, como ya dijimos, confluyen en un punto de inserción común. No así para las extremidades superiores, porque una está en un extremo del tronco y la otra está en el otro extremo del tronco. Y como ya mencionamos, el electrodo de tierra que siempre va en el pie derecho, ese inclusive lo pudiéramos poner en cualquier otro punto diferente de la extremidad inferior derecha. Esto sería D2. Para la derivación D3, la punta del vector se orienta también hacia abajo, hacia donde está colocado el electrodo positivo. Y el electrodo negativo se coloca en la extremidad superior izquierda. Y así tendremos trazado el vector D3. Con estos tres vectores bipolares trazados de acuerdo a la colocación de los electrodos en las extremidades, formamos un triángulo equilátero que se conoce con el nombre de triángulo de Einthoven. Vamos a agregarle al triángulo de Einthoven las otras tres derivaciones que son las aumentadas, ABL, ABR y ABF. Estas tres derivaciones también se pueden representar como vectores. ¿Cómo vamos a hacer para representarlas en mi triángulo de Einthoven? Pues igual que como lo hice para las bipolares, colocando la punta del vector hacia el electrodo positivo y la cola hacia el electrodo negativo. Dijimos que para las aumentadas la letra me indicaba la referencia del electrodo positivo. Entonces ABR, que es el que queda hacia la derecha, ahí es donde estaría mi electrodo positivo. ¿Y dónde va el electrodo negativo? El electrodo negativo dijimos que era el promedio de este más este, y el promedio sería dividiéndolo entre 2. Entonces la cola del vector ABR se origina exactamente a la mitad de entre la extremidad superior izquierda y el pie izquierdo. Y para trazarlo quedaría así. Y entonces este sería el vector ABR. Hacemos lo mismo para los demás. ABL, la L es izquierda. Entonces en la extremidad superior izquierda va la punta de mi vector. Y la cola es el promedio, este más este entre 2. Entonces queda exactamente a la mitad. Y por último tenemos ABF, F de foot. Entonces ubicamos el positivo hacia el pie y el negativo, este más este entre 2, exactamente a la mitad. Y entonces ya tenemos trazado el triángulo de Einthoven con
los vectores de las derivadas aumentadas añadidos. Este triángulo es muy importante porque nos va a servir para ubicar el eje cardíaco, que más adelante lo vamos a explicar. Hay algunos libros de fisiología que utilizan otro tipo de diagrama para representar el eje cardíaco, diferente del triángulo de Einthoven. Entonces, es importante entender que esos otros diagramas no es más que lo mismo, es el mismo triángulo de Einthoven, pero representado de manera diferente. Les voy a explicar cómo se hace ese otro diagrama. Únicamente lo que hay que hacer es que los vectores que forman las aristas de mi triángulo los vamos a desplazar hacia el centro del triángulo. Vamos a hacer que pasen por el centro. Entonces, de 1 lo bajamos para que pase por el centro, de 2 lo desplazamos hacia el centro y de 3 lo desplazamos hacia el centro. Y eso lo voy a empezar a hacer acá. Como pueden ver, esta sería la derivación ABF. La derivación D1 quedaría acá, entonces la desplazo para que pase por el centro y este sería mi derivación D1. Entonces ahora lo que hago es que D2 lo desplazo hacia el centro, me quedaría así, D2. D3 lo desplazo hacia el centro, me quedaría así. Y ahora ya solamente me falta trazar las otras dos derivadas aumentadas, que serían ABR y ABL, que esas pues ya pasan por el centro. Entonces las voy a agregar a este diagrama. Entonces pues tendríamos ABR que ya pasa por el centro y ABL que ya pasa por el centro. Noten ustedes que se respetan las flechas, cada una corresponde hacia donde apunta el electrodo positivo. Y aquí tenemos ya el otro diagrama que también utilizan los libros de fisiología para el cálculo del eje cardíaco. Ustedes pueden utilizar el que más se les facilite. En mi experiencia, ¿qué podemos comentar al respecto? Pues que utilizar el triángulo de Einthoven resulta más sencillo para el trazo del eje cardíaco, pero ¿qué ventajas ofrece este otro diagrama? Que si utilizamos este diagrama es un poco más fácil calcular el ángulo para el eje cardíaco. Más adelante explicaremos el eje cardíaco.